Bienvenidos a una edición más de su noticiero de AVA Televisión. Mi nombre es Jaime Sevilla y estas son las noticias. El Papa Francisco se reúne en el Vaticano con el director general de la FAO. El Papa Francisco se reunió en el Vaticano con Chu Dong-yu, director general de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura. Chu Dong-yu acudió acompañado por dos mujeres que representan a las oficinas de la FAO en Estados Unidos y en China. El Papa ha mostrado su apoyo a la misión de la FAO en varias ocasiones. En 2020 respaldó su llamamiento mundial para acabar con el hambre. Está causada por una distribución desigual de los frutos de la tierra, a lo que se añade la falta de inversiones en el sector agrícola, las consecuencias del cambio climático y el aumento de los conflictos en distintas zonas del planeta. Por otra parte, se desechan toneladas de alimentos. Ante esta realidad, no podemos permanecer insensibles. También una de las prioridades del mandato de Chu Dong-yu es lograr la seguridad alimentaria para todos. La organización cuenta con 194 Estados miembros y actúa en más de 130 países. El obispo de Roma declara a San Ireneo doctor de la Iglesia. El Papa Francisco ha declarado a San Ireneo doctor de la Iglesia, por lo que se añade a la lista de 36 hombres y mujeres que tienen este título por su contribución al desarrollo de la doctrina cristiana. El Papa ya dijo hace un año que quería dar este paso y adelantó que tendría clave ecuménica. Fue durante un encuentro en 2021 con el grupo de trabajo ortodoxo católico que lleva precisamente el nombre de San Ireneo. Il vostro patrono Sant'Ireneo del Lione, che volentieri dichiarerò dottore della Chiesa prossimamente col titolo di Doctor Unitatis, è venuto dall'Oriente e ha esercitato il suo ministero episcopale in Occidente, è stato un grande ponte spirituale e teologico tra i cristiani orientali e occidentali. San Ireneo vivió entre los años 130 y 202, nació en la actual Turquía y fue obispo de Lyon, en Francia. Sus escritos fueron realizados para contrarrestar la herejía del gnosticismo. Esta corriente espiritualista degradaba todo lo material, por lo que terminó alejándose del cristianismo. El Papa emérito Benedicto XVI dedicó una audiencia general en 2007 a explicar la importancia de San Ireneo. Dijo que era un hombre de fe y un pastor, y lo definió como el campeón en la lucha contra las herejías. Benedicto XVI niega acusaciones y defiende su inocencia. Para elaborar el informe sobre cómo fueron afrontados los casos de abuso en la archidiócesis de Múnich-Frisinga, los investigadores pidieron la colaboración de Benedicto XVI, quien estuvo al mando de la archidiócesis a finales de los años 70. Benedicto les envió un documento de 82 páginas sobre los casos más complejos de su gestión, pero los estudiosos le acusan de no haber actuado ante 4 casos de abusos, especialmente en el de 2 sacerdotes acusados de haber cometido actos obscenos ante menores. Benedicto XVI explicó que no había tomado otras medidas porque en aquella época ese tipo de abusos no tenían relevancia penal ni canónica y que en otros casos no fue informado de lo ocurrido. Los investigadores incluyeron la declaración de Benedicto XVI, pero dicen que no están de acuerdo. Ein Fehlverhalten seinerseits strikt zurück. El Papa emérito, a través de su secretario particular, Georg Genswein, ha dicho que estudiará con calma el informe de más de 1000 páginas que recibió nada más hacerse público. Además, reiteró su disgusto y vergüenza ante todos los abusos cometidos por sacerdotes y su cercanía a todas las víctimas. Benedicto XVI ha sido el primer papa que se ha reunido con víctimas de abusos. Viajan desde la Amazonía para recibir ministerio de catequistas de manos del Papa. El Papa conferirá el ministerio de catequista a personas de varios países. Será durante una misa en la Basílica de San Pedro. Entre los primeros en recibir este ministerio están Martiniano y Víctor, que viajaron a Roma desde Perú para asistir a la ceremonia del Papa. Lo que el Papa Francisco, nuestro Santo Padre, en esta oportunidad va a realizar es un acto que nos llena de privilegio y sobre todo de importancia a todos los catequistas del mundo,
porque nuestro trabajo es de vocación, es de servicio. Ambos vienen de la Amazonia peruana, dan catequesis en zonas remotas donde en ocasiones ni siquiera hay sacerdotes. Llegar a muchas comunidades donde que no llegan muchos, ni siquiera llega el Estado peruano, pero nosotros sí como catequistas llegamos ahí, ¿no? Caminando 2, 3, hasta 15, 20 días caminando, pero nosotros llegamos ahí para dar el mensaje de nuestro Señor. El Papa instituyó el ministerio del catequista en mayo de 2021 a través del motu propio Anticum Ministerium y lo conferirá en una fecha particular, el domingo que dedica a la palabra de Dios. El labor que desempeñamos no es remunerado, no recibimos ni un sol, nos gusta porque lo hacemos de corazón, lo hacemos porque esa es la fe o el llamado que Dios ha tenido hacia nosotros. Martiniano y Víctor recibirán este ministerio junto a otras personas venidas de Brasil, Ghana y España. Dicen que será una ceremonia muy emotiva y de gran importancia para sus diócesis, vicariatos y parroquias. En la parroquia en la que estamos. La Curia Romana no hará ejercicios espirituales presenciales por el COVID-19. Para evitar contagios de coronavirus, la Curia Romana tampoco realizará de modo presencial los ejercicios espirituales de este año. Cada uno lo hará de modo privado entre el 6 y el 11 de marzo. De hecho, Francisco ha cancelado su agenda pública para esos días, incluyendo la audiencia general del 9 de marzo. En 2020 y 2021 fue igual. Francisco permaneció en el Vaticano y no participó ni en las predicaciones de Cuaresma. Tradicionalmente las imparte algún eclesiástico como el predicador de la Casa Pontificia, el cardenal Raniero Cantalamessa. Normalmente Francisco se desplazaba con la curia a una residencia que está en las afueras de Roma para rezar con calma. Sin embargo, este es el tercer año consecutivo que no lo hará allí. Y ahora les invitamos a que compartan con nosotros una reflexión del Evangelio del día. En el Evangelio de hoy seguimos meditando nosotros el capítulo 3 de San Marcos. Y ahora tenemos el llamado de los 12. Dice el Evangelio que subió a la montaña y luego hizo llamar a 12 para que se encargaran de ir a predicar y de expulsar los demonios. El Evangelio de hoy nos muestra la Iglesia Apostólica. Esos 12 apóstoles constituidos por Jesucristo, llamados por Él, instruidos por Él y enviados por Él para que predicaran el Evangelio, para que acompañaran y aliviaran las penas y el dolor, el sufrimiento de la gente. Hoy debemos darle gracias a Dios por cada uno de esos apóstoles y sus sucesores, que son cada uno de esos obispos de las diferentes diócesis en todo el mundo. Hoy también debemos de orar por ellos, para que el Espíritu de Dios siempre les asista y transforme ese corazón para que pueda desbordarse en servicio, en entrega y en el pastoreo de la grey a ellos encomendada. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo se derrame sobre cada obispo en todo el mundo para que, fiel al Evangelio, pueda acompañar a este pueblo que peregrinamos hacia la Jerusalén celestial. Y así pueda sanar nuestras enfermedades, puedan curar nuestras heridas, puedan acompañarnos en los momentos difíciles de nuestras vidas. Para que el Espíritu Santo, como dice el Papa Francisco, los haga oler a ovejas, o sea, a pastores. Que así sea. Este es el resumen de las actividades del Papa Francisco durante la pasada semana.
La Sala Clementina del Palacio Apostólico fue el epicentro de las actividades que el Papa Francisco sostuvo en el Vaticano la última semana. Allí recibió el jueves 13 de enero a los peregrinos que llegaron desde Francia para encontrarse con él. Todos laicos, miembros de la Acción Católica Gala, que anuncian el Evangelio con sus vidas, insertos en las realidades cotidianas. El pontífice les pidió especialmente que trabajen por comunicar la buena nueva a los jóvenes. E vostra missione come Azione Cattolica raggiungerli come sono. En su misión como Acción Católica, llegar a ellos tal como son, hacerlos crecer en el amor a Cristo y al prójimo, y llevarlos a un mayor compromiso concreto para que sean protagonistas en su vida y en la vida de la Iglesia para que el mundo cambie. Perché il mondo possa cambiare. En el mismo escenario, el sábado 15, el Santo Padre acogió al capítulo general de los clérigos regulares teatinos. Los exhortó a profundizar en su identidad, la comunión y su misión, siguiendo los pasos de su fundador, San Cayetano de Thiene. Pero, atención, sin caer en rigideces. Por eso les recordó la necesidad de ejercitar ciertas acciones esenciales del cristianismo para que el trabajo sea fecundo. La oración, la adoración, la vida en común, la caridad fraterna, la pobreza y el servicio a los pobres. Todo ello son un corazón apostólico con la inquietud buena y evangélica de buscar ante todo el reino de Dios. Y el domingo la plaza de San Pedro se llenó de fieles que llegaron a rezar el Ángelus con el Papa. Para su catequesis tomó el Evangelio de las bodas de Caná, que relata cómo Jesús salvó una fiesta de matrimonio al convertir el agua en vino. Eso mismo puede hacer con nosotros cuando experimentamos que se nos está aguando la vida. Es bello pensar que el primer signo que Jesús cumple no es una curación extraordinaria o un prodigio en el templo de Jerusalén, sino un gesto que sale al encuentro de una necesidad simple y concreta de gente común. Un gesto doméstico, un milagro, digámoslo así, de puntillas, discreto, silencioso. Él está dispuesto para ayudarnos, para levantarnos, y entonces, si estamos atentos a estos signos, su amor nos conquista y nos hacemos discípulos suyos. Día ajetreado para Francisco fue el lunes 17 de enero. En la biblioteca del Palacio Apostólico recibió en visita oficial al presidente de turno de Bosnia-Herzegovina, Željko Komšić, con quien dialogó acerca de la situación de los países balcánicos y las relaciones bilaterales con la Santa Sede. Y como ese día comenzaba la semana de oración por la unidad de los cristianos, el pontífice también se encontró con una delegación de la Iglesia Luterana de Finlandia, con quienes compartió íntimamente, valorando la comunión en la palabra de Dios y la oración común. Después Francisco se dirigió nuevamente a la Sala Clementina, donde lo aguardaban representantes de la comunidad que custodia Tierra Santa y que desde hace 100 años evangelizan también en Medio Oriente con una revista llamada precisamente así, Tierra Santa. Far conoscere la Terra Santa vuol dire trasmettere il quinto Vangelo. Dar a conocer Tierra Santa significa transmitir el quinto Evangelio, es decir, el entorno histórico y geográfico en el que la palabra de Dios se reveló y luego se hizo carne en Jesús de Nazaret, para nosotros y para nuestra salvación. También significa conocer a las personas que viven allí hoy, la vida de los cristianos de las distintas iglesias y denominaciones, pero también la de los judíos y musulmanes, para intentar construir, en un contexto complejo y difícil como el de Oriente Medio, una sociedad fraterna. Una sociedad fraterna. El miércoles el Papa prosiguió con sus catequesis acerca de la figura de San José. En la audiencia general, esta vez lo presentó como padre en la ternura, como aquel hombre que educó a Jesús y cuyos valores influyeron en la personalidad del Señor. Por otra parte, Jesús usaba con frecuencia la palabra Padre para hablar de Dios y de la ternura con que nos ama. Y es hermoso pensar que el primero en transmitir a Jesús esta realidad haya sido José, que lo amó con corazón de padre. Por supuesto, Francisco invitó a todos a acogerse a la protección e intercesión de San José, de quien él es muy devoto. Y al finalizar la audiencia, se dio el tiempo de saludar a diversos peregrinos presentes en el aula Pablo VI. El sucesor de Pedro pide dignificar el trabajo y mejorar la seguridad laboral. El trabajo dignifica a cada persona.
Claro, si es un empleo decente que permite a cada uno sacar lo mejor de sí y contribuir a la sociedad. Así lo enseña la doctrina social de la Iglesia, que el Papa Francisco quiso compartir durante la audiencia que tuvo con representantes de la Asociación Nacional de Constructores de Italia. Son una entidad gremial que utiliza una enorme cantidad de mano de obra y que siguieron atentos el discurso que el Santo Padre les dirigió y en el que aprovechó una vez más de abogar por una mejora de las condiciones laborales en todo el mundo. El pontífice los invitó a hacer una lectura cristiana de los valores de la competencia y la transparencia, tan presentes en el ámbito del trabajo, así como a discernir a la luz del Evangelio los principios de responsabilidad, sostenibilidad, ética, legalidad y seguridad, siempre buscando el bien de los trabajadores. La vera riqueza son las personas. Senza di esse Las personas son la verdadera riqueza. Sin ellas no hay comunidad de trabajo, ni empresa ni economía. La seguridad en el trabajo significa cuidar los recursos humanos que tienen un valor inestimable a los ojos de Dios y también a los del verdadero empresario. Por ello, la legalidad debe entenderse como la protección del patrimonio más alto, que son las personas. Trabajar con seguridad permite a todos expresar lo mejor de sí mismos mientras se ganan el pan de cada día. Cuanto más cuidemos la dignidad del trabajo, más seguros estaremos de que aumente la calidad y la belleza del trabajo realizado. El sector de la construcción ha sido duramente golpeado en todo el planeta por la crisis económica derivada de la pandemia, pero eso no imposibilita que se puedan seguir planteando nuevos horizontes, en especial respecto de los desafíos ecológicos. Por eso el Papa insistió en que hay que evitar toda agresión al medio ambiente con proyectos de construcción que exploten irracionalmente los territorios y a quienes viven en ellos. Ahora nos vamos a Sudamérica, donde nos reciben nuestros hermanos de JN19 Televisión, quienes nos han preparado un reportaje especial sobre lo que acontece en el Perú. ¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Kevin Cáceda, reportando desde el Perú para la cadena hermana AVA Televisión y JN19. Comenzamos este informativo comentándoles que las autoridades han declarado a cerca de 21 playas como no saludables debido al derramamiento de petróleo ocurrido hace unos días en Ventanilla. Desde inicios del año 2022, el Perú ha registrado índices de contagios nunca antes visto debido a la nueva variante Omicron. Lamentablemente, no solo aumentó los contagios, sino también el número de fallecidos por COVID-19. Según César Munaico, investigador del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, desde la primera semana de enero hasta la actualidad se han incrementado los fallecimientos debido a la COVID-19 hasta en un 50%. Los especialistas manifiestan que este escenario ya lo habían pronosticado antes de las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Ante este lamentable escenario, César Munaico exhortó a la población a continuar con la aplicación de la vacuna contra el coronavirus, ya que es la única opción para reducir los riesgos de desarrollar una enfermedad grave o de incluso fallecer. El investigador afirmó que existe un 80% menos de probabilidad de fallecer por COVID-19 si se cuenta con las 3 dosis de la vacuna. Por otro lado, los especialistas insisten que los países deben continuar avanzando con la vacunación masiva para que no aparezcan más variantes del coronavirus. Continuando con la información, la Policía Nacional del Perú logró intervenir en más de 100 puestos ubicados en las Malvinas, esto con el fin de poder recuperar celulares robados. Cerca de 1.200 agentes policiales se hicieron presentes desde horas de la noche del miércoles 19 de enero para realizar la intervención del Centro Las Malvinas, ubicado en la Avenida Argentina. La Policía Nacional, junto al Ministerio del Interior y Fiscalía, ejecutaron este megaoperativo con el objetivo de evitar la clonación de chips telefónicos, así como para recuperar diversos teléfonos celulares robados. Las autoridades informaron que desde el Óvalo Castilla hasta la cuadra 6 de la Avenida Argentina fueron cerradas para desarrollar con normalidad el operativo de allanamiento, de cerraje, registro e incautación de bienes de 105 puestos. Avelino Guillén, ministro del Interior, manifestó que los celulares que se hallan en estos centros comerciales son los más caros del mundo porque son equipos que se consiguen a costa de la sangre de la gente.
En el mismo contexto, el titular del Interior reveló que el personal policial logró hallar 30.000 soles de dudosa procedencia en un stand del centro comercial. El teniente general de la Policía Nacional del Perú, Martín Parra, quien se encuentra a cargo del operativo, hizo un llamado a las municipalidades para que puedan inspeccionar con más rigurosidad estos recintos. Además, agregó que la ejecución del megaoperativo tendrá un plazo de hasta 48 horas. Continuando con la información, Monseñor Reinaldo Nan, obispo prelado de Caravelí, fue elegido como presidente de Cáritas del Perú. Dentro del marco de la 121ª Asamblea Plenaria de los Obispos del Perú, Monseñor Reinaldo Nan, obispo de la prelatura de Caravelí, fue elegido como el nuevo presidente de Cáritas del Perú para el periodo 2022-2025. Monseñor Reinaldo Nan nació en la ciudad de Breisach, en el suroeste de Alemania, el 25 de agosto de 1960. Sus padres son Reinhold y Gerda Nan. Su niñez y juventud la pasó en el pueblo de Achkarren, de 800 habitantes. En 1985 realizó su bachiller en teología con el trabajo María en la Teología de la Liberación. Su ordenación sacerdotal la realizó en Friburgo el 31 de mayo de 1987 bajo el lema «El Señor me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres». Entre los años 1991 y 1996, el obispo de Friburgo lo envía como misionero diocesano Fidei Donum a Lima y es nombrado párroco de San Conrado Pro en el distrito de Los Olivos, formando así comunidades en urbanizaciones e invasiones con la catequesis familiar. En el año 2017, Monseñor Reinaldo Nan acude al Vicariato Apostólico de San José del Amazonas, donde se desempeñó de párroco en la parroquia San Antonio en el Estrecho. El 15 de agosto del 2017 recibió la ordenación episcopal en Trujillo con el lema Evangelio para los pobres. Finalmente, el 22 de agosto del 2017 toma posesión en Caravelí, en donde aún se desempeña como obispo prelado. Esta fue toda la información que tenemos hasta el momento para ustedes. Muchas gracias por su gentil sintonía. Reportó Kevin Cáceda desde el Perú para la cadena hermana ABA Televisión. Permiso. La palabra de Dios en la vida de las personas con discapacidad. Veamos de qué se trata en el siguiente reportaje. I am church. I am church. I am church. I am church. Io sono Iglesia. Noi siamo Chiesa, tutti insieme. Sono Antonietta, ho 31 anni e vivo in Italia. Dopo la cresima ho capito che dovevo restituire quello che avevo ricevuto, quindi mi sono messa a cercare come potevo ricambiare tutto il dono che avevo ricevuto. E così ho iniziato a fare catechismo ai bambini. Fare catechismo mi dà una forza, senti proprio che parte da dentro, no? Come se si accende quella luce, come dire vabbè, oggi si va a fare catechismo perché c'è quella carica di energia. Sono Federico, ho 28 anni, in comunità facciamo preghiera con il Mimo. Mimo mi aiuta a seguire il Vangelo, perché io non so leggere. Uno per uno dice una frase e l'altro mima. Serve a me soprattutto perché così lo sento di più dentro. Prima il Vangelo è stare vicini a Dio. Il Vangelo è per tutti, anche per noi. Il Vangelo è per tutti, poi se lo rendi personalizzato, che quando ascolti la parola ti rimane impresso e diventa tuo.
Perché ogni volta, difatti, quando c'è il Vangelo, io sono la prima che caccia i fazzoletti perché non ce la faccio a non piangere, perché poi quella lacrimuccia durante il giorno c'è. Io ho scoperto un altro mondo, colpi di luce. Facciamo le cose insieme, usciamo insieme, siamo andati in vacanza insieme. È bello perché sei senza genitori, ti senti libero. Durante la pandemia abbiamo fatto molto online. A me mi è piaciuto molto, è stata un'esperienza molto bella perché certamente serve il contatto umano, non sai proprio in presenza, è un'altra cosa, però questa cosa è stata una mano santa perché sennò chiusi in casa rompiamo. La Chiesa è fare le cose insieme. Gesù è una presenza e mi accompagna, ci sta sempre. Noi non lo vediamo, però ci sta sempre per adesso. Gesù è il mio papà, è quello che principalmente nella mia vita, da quando sono nata adesso, mi dà la forza, anche nella vita quotidiana, perché non è semplice vivere, cioè io mi vedi che sorrido tutto il giorno, però ci sono momenti che anche io dico ma perché? Se non ci fosse lui sinceramente io non saprei dove prendere il sorriso che ho tutti i giorni. Che il problema della disabilità, se non lo vivi non puoi capire una persona che sta qui sopra, quindi Dio per me è tutto. Io sono Chiesa. Io sono Chiesa. El Salvador está de fiesta. Este 22 de enero tendremos la beatificación de 4 mártires salvadoreños. A continuación les presentamos una hermosa composición de Alison Melissa titulada Siervos de Dios. Traigo esta canción y yo la compuse hace un par de años, justamente cuando empezaban a anunciar que querían hacer la beatificación. La trae cifrada, ¿verdad? Sí. Entonces lo mejor es que hagamos una grabación por partes, escribamos la canción y a una vez escrita, usted me va a ir diciendo ahí cómo la quiere. Y qué bueno que ha traído su ukelele, está bien coqueto. Que realmente cuando la compuse aquí. ¿Ah, verdad? ¿En un instrumento? Sí. Ah, qué bien. Es que de la nada un día nos pusimos a estar platicando de que casi no se escribe música de Rutilio, ¿verdad? Entonces cuando andaba con este voladito, dije, ¿por qué no hacemos una? Y me puse a estar... Campesino que en tu pueblo empezaste a proclamar la palabra de justicia, de amor y dignidad. Fuiste amigo del humilde, te ofreciste sin temor a luchar por tus hermanos, a cuidarlos con valor. Sos conocido como el Padre Tilo, con tus amigos que lucharon con vos. Nelson y Manuel, los 3 siervos de Dios, junto a Romero, los santos del Salvador. Todo lo
de la maldad. Viviste comprometido con la realidad social. Ni tu anuncio ni denuncia ellos pudieron callar. Y aunque suplicio impusieron, te llevamos al altar. Sos conocido como el Padre Tilio, con tus amigos que lucharon con vos. Nelson y Manuel, los tres siervos de Dios, junto a Romero, los santos del Salvador. Los dejamos con la intención del Papa Francisco para el mes de enero, que es sobre discriminación y persecución religiosa. ¿Cómo puede ser que actualmente muchas minorías religiosas sufran discriminaciones o persecuciones? ¿Cómo permitimos en esta sociedad tan civilizada que haya personas que sean perseguidas simplemente por profesar públicamente su fe? No solo es inaceptable, es inhumano, es una locura. La libertad religiosa no se limita a la libertad de culto, es decir, a que puedan tener un culto el día que prescrito por sus libros sagrados, sino que nos hace valorar al otro en su diferencia y reconocer en él a un verdadero hermano. Como seres humanos tenemos tantas cosas en común que podamos convivir acogiendo las diferencias con la alegría de ser hermanos. Y que una pequeña diferencia o una sustancial diferencia como es la religiosa no opaque la gran unidad de ser hermanos. Elijamos el camino de la fraternidad, porque o somos hermanos o perdemos todo. Recemos para que las personas que sufren discriminación, que sufren persecución religiosa, encuentren en las sociedades en las que viven el reconocimiento y la dignidad que proviene de ser hermanos y hermanas. Y así llegamos al final de una edición más de su noticiero de AVA Televisión. Gracias por estar con nosotros. Sintonícenos las 24 horas del día en el www.avatvn.com, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, en nuestras cadenas hermanas, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos. Que Dios los bendiga.